Miguel de Cervantes es el autor más universal de nuestra literatura. Vivió a caballo entre el optimismo y esplendor renacentistas y el desengaño barroco. Fue en su juventud discípulo destacado de Lope de Hoyos, que le transmitió una educación humanista y erasmista, avanzada y europeísta. Por motivos no del todo esclarecidos a día de hoy, se marchó a Italia en 1569. Allí se enroló en el ejército y participó en la batalla de Lepanto, que le dejó inutilizada la mano izquierda. Tras esto fue capturado y retenido 5 años en Argel, donde, según él mismo recuerda en el prólogo a su última obra, aprendió a tener paciencia ante las adversidades. A su regreso a España llevó una vida azarosa por varias ciudades y pasó por la cárcel en 2 ocasiones. Antes de la publicación del Quijote había probado fortuna como dramaturgo, pero el éxito cosechado por la Comedia Nueva de Lope de Vega lo desplazó del panorama teatral de la época. También publicó algunas obras en prosa, entre las que destacan las novelas ejemplares, un conjunto de novelas cortas a las que les corresponde el mérito de haber sido las primeras adaptaciones del género, de origen italiano, a la lengua castellana. En 1605, cuando contaba Cervantes 58 años de edad, salió publicada la primera parte del Quijote. Su éxito fue inmediato y se tradujo al inglés, al francés y al alemán poco después de su publicación en España. En el prólogo de esta primera parte, Cervantes expresa su intención de desmentir la autoridad de los libros de caballerías, que él considera disparatados y falsos. Se narran aquí las 2 primeras salidas de Don Quijote, un hidalgo pobre que, consumido por la lectura de estos libros, decide echarse al campo, armado con las viejas y oxidadas armas de sus antepasados, a deshacer las injusticias del mundo. Tras haberse percatado de la necesidad de un escudero, regresa a su lugar y convence a uno de sus vecinos para que lo acompañe, prometiéndole el gobierno de una isla que piensa regalarle cuando la conquiste. Se forma así una de las parejas más célebres de la literatura universal, la de Don Quijote y Sancho Panza. Finalmente, Don Quijote es engañado y convencido para que regrese a su lugar y olvide sus aspiraciones caballerescas. La segunda parte, publicada 10 años después, narra la tercera salida de Don Quijote y Sancho, en la que el hidalgo va dando muestras de recuperación. Finalmente, Don Quijote es derrotado en duelo por el bachiller Sansón Carrasco, un joven conocido de Don Quijote que se hace pasar por el caballero de la Blanca Luna para convencerlo de que regrese a su pueblo. En ese momento, Don Quijote recupera definitivamente el juicio y muere. La publicación en 1614 del Quijote apócrifo, firmado por un tal Alonso Fernández de Avellaneda, influyó considerablemente el argumento de esta segunda parte. Las diferencias de construcción entre ambas constituyen uno de los aspectos más interesantes de la novela. Los primeros 8 capítulos suponen una unidad en sí mismos. Probablemente Cervantes concibió la obra como una novela corta que decidió ampliar a posteriori. Para evitar que la sucesión de peripecias cansase al lector, decide incluir relatos secundarios, de los que Don Quijote y Sancho son meros espectadores. Estos relatos están mejor integrados en la acción principal en la segunda parte de la obra. En la primera, el motivo del viaje sirve de marco narrativo a las aventuras de Don Quijote y Sancho, mientras que en la segunda permanecen más tiempo estáticos. Es en las ventas y en los lugares en los que el caballero y el escudero se detienen donde suceden las aventuras. El encuentro con otros personajes motiva las peripecias que ambos viven en esta segunda parte, mientras que en la primera suelen estar motivadas por la fantasía del hidalgo. El choque entre el idealismo y la enajenación de Don Quijote contra la realidad es más violento en la primera parte, mientras que en la segunda Don Quijote da tempranas muestras de recuperación. Lo contrario le sucede a Sancho, que parece quijotizarse mientras su amo se sanchifica. La burla y la parodia juegan además un papel muy importante en la primera parte, mientras que la reflexión crítica ocupa un mayor espacio en la segunda. La ciudad sustituye al campo en esta última parte, y la localización espaciotemporal es más precisa, puesto que Don Quijote y Sancho recorren menos distancia y exploran de manera más minuciosa el entorno que les rodea.